Venezuela. Ha sonado por allá que Juan Guaidó fue entrevistado en exclusiva por Carlos Loret de Mola en esta entrevista en la que lamenta que no hubiera representantes de Venezuela en la cumbre de las Américas y habla de que no hay levantamiento de sanciones ni a Maduro ni a su entorno. ¿Se habla de esto allá? ¿Y qué piensas de esto de resucitar también a Juan Guaidó en momentos en que lo que circuló fue como literalmente lo dejaron hasta sin camisa en un restaurante por allá en Venezuela? ¿Qué piensas de esto? Que para mí es, a lo mejor soy muy exagerado, la confirmación de lo que muchos han señalado de una red conservadora que no solamente pues nos opera en México, sino que es una red conservadora que tiene sus tentáculos internacionalmente. En este caso, Juan Guaidó no creo que haya sido muy arrinconado, cuestionado por Carlos Loret de Mola en esta entrevista a Rodrigo Benedito. Bueno, la verdad es que no sonó, digamos, esta entrevista que hizo Loret de Mola a Juan Guaidó, aquí pasó completamente desapercibida, sobre todo por dos cosas. Hace 2 semanas, él renunció a cualquier partido, es decir, él no pertenece a ningún partido y lo decidió hace bastante tiempo para poder presentarse como, digamos, una figura de unidad de la oposición, que no le funcionó muy bien. Al final, pensaba ir al occidente del país, en una ciudad muy conocida, Maracaibo, que es la segunda ciudad más poblada de Venezuela, y ahí, entre los mismos partidarios de la oposición, se agarraron a sillazos cuando supieron que iba a llegar Juan Guaidó, lo cual impidió que se llevara a cabo el evento. Después de eso, regresó, digamos, a una especie de pues, gira, porque ha estado bastante guardado en los últimos meses, sobre todo después de la elección parlamentaria, donde perdió su propio distrito. Él no participó, pero bueno, lo barrieron completamente a su partido. Y se presentó en un restaurante en el centro occidente del país, en un estado que se llama Cojedes, y ahí de repente lo agarraron, lo encararon y se calentaron muchísimo, que terminó con estas fotos de empujándolo sin camisa, etc. Aquí hay diferentes encuestas donde van mostrando quiénes son los personajes que más popularidad tienen, y la verdad es que aunque es difícil hacer una encuesta en Venezuela por muchas condiciones, Juan Guaidó es de los que menos simpatías despierta entre la población. Y no solo entre ellos, sino además la oposición, es decir, una parte importante de la oposición prácticamente quiere deshacerse de él, perdón. Algunos lo tildan de traidor, otros lo tildan de prácticamente de haberse un corrupto y haberse llevado el dinero de las empresas, de los activos que Estados Unidos sancionó y se quedó como una refinadora muy importante llamada Citgo, que era quien compraba el petróleo venezolano en Estados Unidos, lo refinaba y luego le regresaba a Venezuela una parte en combustible y una parte la destinaba al mercado estadounidense, que fue lo que provocó el desabasto de gasolina en Venezuela, junto con también la empresa estatal padeció de algunos de problemas técnicos derivados de varias cosas. Se entiende que aquí también, como en todas partes, existen problemas en cuanto a no sé, problemas en las gerencias, incluso actos de corrupción internos, etcétera, y son muy ventilados, pero también
la misma empresa estatal de la petrolera, pues se vio completamente cortada de cualquier servicio técnico a sus refinerías porque pues ninguna empresa que diera mantenimiento a sus refinerías podía entrar sin que fuera sancionada por Estados Unidos. Es rarísimo que Loret de Mola haya entrevistado a Juan Guaidó y que le haya dado un espacio, sobre todo porque, bueno, Estados Unidos lo abandonó completamente, es decir, ya no le dicen presidente interino, le dicen líder de la oposición, lo cual tampoco lo es decir, no es el líder de la oposición. Si hacemos una extrapolación entre quién representaría a Juan Guaidó en México, te podría decir que es Sandra Cuevas. Ese es el nivel de Juan Guaidó. Es como si alguien reconociera a Sandra Cuevas, la presidenta interina de México. Ese es el nivel. O sea, ni siquiera está en ligas mayores. Pues. Bueno, eso le preguntaban a Nancy Pelosi recientemente en la fallida Cumbre de las Américas, ¿por qué, si se hablaba tanto de la migración y de la migración venezolana en particular, no se había invitado al presidente Juan Guaidó? Y Nancy Pelosi dijo, ¿quién? Literalmente lo dijo. Y la reportera tuvo que repetirle, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, al que ustedes reconocen como democráticamente, etcétera. Y bueno, pues ya Nancy Pelosi dijo, no voy a hablar de él, lo que vamos a hablar de aquí es del presidente de Estados Unidos, etcétera. Es decir, lo evadió completamente. La Unión Europea, que fue durante mucho tiempo un sostén, digamos, sobre su reconocimiento como presidente interino, porque presidía un poder que era la Asamblea Legislativa, que ya cambió, es decir, la Asamblea Legislativa que él llegó a presidir y por la cual se declaró presidente interino, esa asamblea ya tuvo elecciones nuevas, ya se renovaron todos los diputados, ya su escaño fue perdido, él no pertenece a ningún poder en este momento y, como te repito, tampoco lo reconocen los líderes de oposición, que sí existen, que sí son vociferantes, que incluso algunos piden así directamente intervenciones militares, Claro. etcétera. Pero no, o sea, el nivel, te repito, si lo extrapolamos, para México Juan Guaidó sería alguien como Sandra Cuevas en cuanto a nivel, número de votos, etcétera. Es decir, su diputación, cuando fue electo, fue plurinominal porque no pudo ganar su distrito uninominalmente y no fue más allá de 70 y tantos mil votos. Pues. Y a partir de ahí Así se es. declaró presidente. Hoy, Por eso lo considero extraño que tiene un poco más que ver con lo que tú dices de colocarlo en una agenda en nuestro país para decir que México, que fue quien pidió algo muy simple, que era que invitaran a todo mundo a la Cumbre de las Américas, se junta con dictadores, ¿no? Pero bueno, pues, eso es. Ese es para cerrar, opinión, comentario,